Una gran pantalla en la palma de tu mano. Presenta. La aprehensión del ex viceministro de Economía Enrique Lax y la posterior información de que esa orden de captura era falsa llenó de interrogantes el debate sobre la coordinación de los operadores de justicia. De eso hablaremos esta noche. Participe con el hashtag SF Orden Falsa. Ahora los dejo con la nota de la peculiar detención. Capturado en la zona 10 después de participar en una actividad con la Cámara Americana de Comercio. Pues salí del hotel y al dar la vuelta del hotel, que es la 15 calle, para entrar al carril auxiliar de la Reforma, ahí se me plantaron los agentes de la policía y procedieron a hacer la captura. El juez señaló que falsificaron su firma en la orden de aprehensión, que no fue emitida por el juzgado, puesto que las partes procesales han estado presentes en la continuidad del caso. Yo solo les indico que la firma que ahí aparece pues no es la mía a comparación de otros órdenes que yo he girado. El juez solicitó la presencia de los 4 agentes que lo capturaron y solicitó al Ministerio Público que los investigue. Son 4 agentes, ¿verdad? Sí. Por su parte, la Policía Nacional Civil informó que han iniciado las investigaciones para determinar quién entregó el documento falsificado y que los especialistas en videovigilancia realizan los peritajes. La audiencia del ex viceministro de Economía se realizó como fue programada este día. 714.99 referente a los cuadriles. Estas 2 partidas iban a iniciar con un porcentaje. El juez Maynor Moto resolvió falta de mérito contra Enrique Lax por el delito de abuso de autoridad. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana. Y bueno, la noticia de la detención del ex viceministro de Economía, Enrique Lax, fue titulares de portadas de muchos medios de comunicación. Pero luego se supo que esa orden de captura, esa orden de aprehensión era falsa. El mismo juez lo reconoce al momento de la audiencia y esto pues abre el debate sobre la coordinación de los entes de justicia. ¿Qué sucedió ahí? ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿A quién hay que investigar? ¿Y qué es lo que dice el propio ex viceministro de esto? De eso hablaremos esta noche. La etiqueta SF Orden Falsa. Damos la bienvenida a nuestros analistas Philip Chicola y Fernando Espina. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Pudiese ser esto algo anecdótico? Una situación embarazosa para la persona que fue detenida, pero va más allá de eso. ¿Qué significa falsificar una orden de aprehensión? Vamos a hablar de eso. La primera lectura, Philip. Bueno, yo debo de hacer una aclaración editorial antes de cualquier cosa. Enrique Lax fue mi profesor universitario, le tengo muchísimo respeto. Creo que es un profesional pues muy conocedor en el área de comercio exterior. Me entristecí mucho cuando escuché la primera parte de la noticia a mediodía. Por lo menos sí me parecía pues algo lamentable. Y conforme se fue desarrollando la noticia y nos topamos con esta sorpresa de que se produjo una falsificación, a mí 2 cosas se me vinieron a la mente en ese sentido. Lo primero es, a ver, ¿qué clase de enemigo o qué clase de persona se toma el tiempo? Porque si ustedes ven la fotografía de la orden de aprehensión, que circuló por redes sociales. Que estuvo circulando en redes sociales y, a ver, digamos que no es poco común que compañeros periodistas tengan la habilidad de tomar foto a una orden de aprehensión. Pero digamos que que aquí lo extraño es que desde que se salen las fotografías del licenciado Lax siendo detenido por la policía, circula también la fotografía de la orden. Y entonces me ponía a pensar, primero, ¿qué clase de persona se toma el tiempo de agarrar un machote de una orden de aprehensión? Porque básicamente si uno la mira, parece 100% real. ¿Qué clase de persona se toma el tiempo de tomar ese machote, de insertar ahí los datos personales? Porque si ustedes ven la orden de aprehensión, DPI, dirección, etcétera, etcétera. Edad. Aparte también, el documento lleva supuestos sellos, como si la Policía Nacional Civil lo hubiera recibido días después de emitido. O sea, a ver, esto no es una
vil falsificación de alguien que sacó una fotocopia. Decía, aquí alguien se tomó el tiempo de hacer un Para trabajo hacerlo. minucioso. Entonces, la primera cosa que a mí me decía, o que yo me ponía a pensar es, a ver, ¿qué clase de enemigo o qué clase de persona quiere ver al licenciado Lax mal para hacer algo de esta naturaleza? Es lo primero. Y lo segundo, después se me activó el chip conspirativo. Daniel Giring me regañaría por lo que voy a decir ahorita. Pero yo me ponía a pensar y decía, miren, tal vez no es alguien, un enemigo del licenciado Lax, sino tal vez es alguien que lo que quería era desprestigiar el sistema. Porque sí. Algo más macro. Algo más macro. Alguien que su metamensaje fuera poner en evidencia, por ejemplo, miren qué descontrol hay con las órdenes de aprehensión. O miren cómo así que alguien puede sacar un machote de orden de aprehensión y ahora cualquiera lo pueden capturar por una orden falsa. O sea, que aquí hubiera un interés macro, más allá que perjudicar directamente al funcionario, sino que aquí lo que se buscara es desprestigiar toda la cadena del sistema de justicia. A mí me pasó, no sé ustedes, cuando yo comencé a leer las noticias, ver las primeras fotos del licenciado Lax con esta noticia de la detención, me sorprendió, pero tampoco hay que reconocer algo. No sorprenden estos días las capturas de varios exfuncionarios. Es algo que deja de ser noticia en algunos momentos, uno que está día a día con este tipo de temas, pero digamos, al inicio no se cuestiona, ¿será que es una detención falsa? ¿Será que fue un error de procedimiento? No, o sea, uno da crédito a lo que está viendo porque ha sucedido a otros funcionarios. El problema viene después cuando se comienzan a conocer los detalles y tal como lo dice Philip, da una sensación de querer decir, fue un error de la cadena de justicia, los operadores de justicia están actuando mal, es la primera reacción, pero cuando uno va a desentrañar las cosas, puede que el mensaje sea otro o la intención sea otra. Sí. Fernando. Fíjate cómo funciona una orden de captura, para que lo tengamos claro. La única persona que puede emitir una orden de captura es un juez. Así es. ¿Cómo funciona? El Ministerio Público le solicita al juez que emita una orden de captura. El juez emite la orden de captura. Esa orden de captura tradicionalmente es el Ministerio Público, un oficial del juzgado, quien la lleva a la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil tiene un sistema, tiene una base de datos que se llama solvencias. Entonces, cuando ingresa una orden de captura, porque resulta que en este país una orden de captura puede ingresar el día de hoy y ejecutarse dentro de 10 años. Lo normal es que las órdenes de captura no se ejecuten el mismo día o 2 días después. Entonces ingresan a este sistema para que cualquier policía, cualquier patrulla, que casualmente detenga a un ciudadano por una requisa normal, rutina, entonces pueda ingresar a ese sistema y ver si existe esa orden de captura. Pero vaya sorpresa, parece ser que en este caso no estaba registrada en ese sistema la orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Pudo haber sido el juez el que emitió la orden de captura? No. Al juez había una cosa, o sea, la orden de captura fue emitida antes del día que tenía que llevarse a cabo la audiencia en la que iban a considerar si lo ligaban o no. Entonces el juez no tenía interés en capturarlo. El Ministerio Público tampoco, porque lo hubiera pedido desde el principio. Entonces, yo no dejo de compartir un poco la idea de, no tanto de desprestigiar al sistema de justicia, más sí de evidenciarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Una persona en Guatemala con el suficiente poder económico o político puede usar el sistema de justicia para castigar a sus enemigos. Tenemos un sistema de justicia cooptado. Si una persona tiene la suficiente capacidad, puede tomarse el tiempo. No tiene que tomarse el tiempo, Philip. Puede venir y contratar a un fulano, le paga la cantidad que sea, 100,000 quetzales, para que haga los sellos, para que haga todo lo que tenga que hacer. ¿Es tan fácil evadir los filtros? Es una pregunta. No es que sea tan fácil evadir los filtros. El tema está en que si alguien tiene ese poder y te quiere perjudicar con los malos salarios que hay en la policía, con lo infiltrado que puede estar el Ministerio Público, los organismos de justicia, puede llegar a perjudicarte de esta forma. Incluso, yo no dudo lo siguiente, quien pagó por esa orden de captura, porque fue pagada para perjudicarlo a él, no esperaba que él fuera a la cárcel, solo quería hacerlo pasar el mal rato, de ser enchachado,
subido en una radiopatrulla y puesto a disposición de un juez, porque sabían que cuando llegara ante el juez se iban a dar cuenta que era una orden falsa. Y no entonces, no iba a estar en la cárcel por mucho tiempo, pero solo el proceso pagó, de la detención. Y ese es el sistema de justicia que queremos. Pero es que y también vean, ahí el asunto no solo era el escarnio contra el licenciado Lax y obviamente toda la vergüenza que genera una noticia de esta naturaleza, pero recordemos también cómo tienden a operar los juzgados en Guatemala. O sea, la mayoría de juzgados, como están saturados de trabajo, cuando emiten órdenes de captura reales, muy pocos juzgados son los que tienen la habilidad o tienen la capacidad de abrir un espacio en la agenda para el mismo día ser ellos quienes den a conocer los motivos de detención. Generalmente es un juez de paz, o sea, no el que emite la orden de captura quien da a conocer los motivos de detención. Y generalmente pasan 2 días, 3 días, una semana, hasta que el juzgado que emite la orden abre un espacio en su agenda para la audiencia de primera declaración. Entonces, también aquí creo que hubo un cálculo maquiavélico de alguien que dice, miren, se puede sacar la orden falsa, pero si ese juzgado no tiene espacio en agenda para conocer esa orden falsa ese mismo día, el licenciado Lax hubiera podido pasar la noche en la carceleta de tribunales o lo hubieran podido mandar a cualquier centro de detención. Es decir, aquí creo que también hubo ese cálculo doloso de decir, con que el sistema opere bajo los retardos de siempre, por lo menos lo hacemos pasar unos 3, 4 días, un mal rato. O sea, aquí la suerte, entre comillas, fue que el juzgado, creo que es el juzgado tercero del juez Moto, tenía el espacio esa audiencia. En la audiencia para hoy, para que él cotejara y dijera, no, si yo no saqué esto, pues. De lo contrario, se queda 3 días en carceleta esperando. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Este tema, SF, orden falta. Regresamos luego de la pausa.